Hola, buenos días a todos. La verdad es que qué gusto ver caras conocidas y además de todos los bandos, ¿no? Incluso de compras. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, Jesús. Gracias a Antonio, que me llamó para ver si coincidía en la agenda para poder acompañaros y buenos amigos que están por aquí hoy. Al final, yo creo que la parte de los concursos, sin duda, voy a ver si empieza mi presentación. Ahora. Vengo, por supuesto, a hablar de concursos justos, que es un poco la temática que venimos a hablar hoy, pero yo creo que hay un mar de fondo mucho más amplio que la parte de los concursos. Los concursos, evidentemente, son clave, porque, como decía Jesús, es el principio, ¿no?, de esa relación entre el anunciante y la agencia, pero sí que vemos un panorama súper cambiante y al final creemos que hay que mirar un poco las dos partes. Nosotros desde Scopen sabéis que intentamos trabajar muy de cerca con los anunciantes para entender cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus frustraciones y cuáles son sus necesidades y cómo conviven en ese ecosistema de tomadores de decisión dentro de sus organizaciones. Y también intentamos trabajar muy de cerca con los agentes, que ya sois un montón de agentes, no hay más que ver esta asociación y cómo ha crecido, un montón de microespecialistas que estáis trabajando alrededor de la marca. Pero creemos que los concursos, como todo, se va a transformar enormemente. Y a mí me gustaría poner encima de la mesa el elefante en la habitación. Y el elefante en la habitación no es otro que la inteligencia artificial. Al final, es verdad, se habla mucho, pero nosotros, que lo seguimos y lo monitorizamos de cerca, yo de hecho vengo de un viaje en Estados Unidos, creo que de ver agencias, creo que esto va a transformar completamente y que la conversación que estamos teniendo hoy sobre los concursos aquí en 6 meses no tiene nada que ver, porque se va a ver completamente afectado. No sabemos si vamos a hacer los concursos con agentes, la remuneración que actualmente está pactada, porque está pactada en base a una pirámide y a unos trabajos, va a ser esa. Vamos a tener que empezar a meter abogados dentro de los concursos, porque hay un montón de cláusulas para firmar y nosotros estamos haciendo actualmente concursos bastante grandes en los que evidentemente necesitas el apoyo para la propiedad, para la seguridad, es decir, esto se va sofisticando y va cambiando de forma relevante, con lo cual tenemos que pensar en los concursos de un modo más abierto y efectivamente van a seguir existiendo, pero creo que hay que repensar un poco también el modelo, no solo del concurso, sino de las relaciones anunciante-agencia. Vamos a empezar contando un poco este punto de inflexión, ¿no? Al final es un modelo y un momento. Estaba hablando con Jesús antes y decimos, si miramos de verdad un capítulo de Mad Men y miramos de verdad, vamos a poner una agencia creativa, ya sabéis que ya sé que estáis representados agencias de medios y muchas más especialidades. No ha cambiado tanto el proceso de trabajo. O sea, al final está basado en talento y debe seguir basado en talento. Y yo creo, soy una ferviente creyente en que la inteligencia artificial, cuando pasemos el hype y cuando ya se establezca y sea estándar, va a valorar más que nunca al componente humano, es decir, a ese talento se va a volver a revalorizar y espero que seamos capaces de verlo los que estamos aquí y que lo veamos pronto para recuperar ese valor que se ha perdido, pero creo que va a transformar profundamente nuestra industria. Entonces, va a cambiar el modelo de comunicación porque, como digo, las agencias no han cambiado tanto en su proceso de trabajo y creo que se necesita y se requiere una sofisticación en el tipo de contratos que estamos firmando actualmente y en el tipo de relaciones que estamos firmando actualmente entre el anunciante y la agencia, que necesita de este gran movimiento y gran revolución por parte de las agencias. Creo que hay una parte que es interna y que es modificación del modelo de trabajo, forma de trabajar con los partners, forma de colaborar, como digo, con departamentos legales, con departamentos jurídicos y con departamentos tecnológicos, que es importante. Pero creo que esto también, por supuesto, va a afectar a los procesos de concurso. Vamos a mirar, en primer lugar, el mercado, ¿vale? Porque yo creo que primero vamos a mirar el mercado, luego vamos a mirar cómo están los CMOs, y me he centrado en los CMOs porque es el target un poco al que os dirigís los que estáis aquí, ya sé que algunos tenéis otros más especializados como responsables digitales o responsables de eventos o incluso agencias internas que tenéis en la parte de producción, pero si miramos el mercado, ¿vale? Este es un estudio que hacemos con la Asociación Española de Anunciantes que se llama TrendScore y lo que intenta ver es las tendencias de inversión. Bueno, las noticias, lo podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero la tendencia es flat y para mí flat es decreciendo. Es decir, las inversiones en lo que conocemos como la industria publicitaria están decreciendo. Están decreciendo porque las inversiones en medios pagados están decreciendo, porque los anunciantes están aprendiendo a trabajar con sus medios propios, con sus datos propios y toda la parte de CRM, comunicación one-to-one, personalización y obtención de datos con toda la capacidad que hay ahora en data está cambiando. Con lo cual,
Es verdad que también esto es declarativo y cuando tú miras un InfoAdex que decrece, también es que no está medido con la precisión que debería medirse. Pero esto es declarativo de los anunciantes. Si los anunciantes no crecen, la remuneración de donde viene actualmente a las agencias no crece. Si miramos, además, en un entorno del marketing, el número de actores es súper amplio. O sea, al principio, y yo siempre cuento que en Scopen al principio hacíamos el estudio para agencias creativas y agencias de medios y aquí se había acabado el número de partners, ahora este es el número de partners. Cuando hablamos de plataformas digitales, hablamos de Salesforce, hablamos de Google, hablamos de TikTok y esto no va a parar de crecer, como os podéis imaginar, y este es el número de partners, con lo cual un anunciante trabaja con 10,8 agentes de media a los que tiene que seleccionar y a los que tiene que poner a colaborar en conjunto. Por lo tanto, esa parte de colaboración, yo creo que también es una palabra muy importante. Siempre se dice, no, yo colaboro muy bien, pero bueno, hay que establecer esos procesos en el nuevo entorno y establecer esos modelos de propiedad intelectual para poder colaborar conjuntamente. Además, si miramos, en este estudio de TrendScore también preguntamos ¿de dónde van los presupuestos adicionales? Porque es verdad que los clientes tienen establecidos sus presupuestos, pero también tienen presupuestos adicionales. ¿Y a qué los dedican? Si miramos en qué están invirtiendo más allá de los medios, la parte de creatividad y contenidos in-house está creciendo, es decir, todos los anunciantes. Y esto vamos a ver qué ocurre con la inteligencia artificial, porque con la capacidad de hacer producción a escala de forma automatizada, vamos a ver si esto será pendular, como todo en esta industria, pero veremos a lo mejor un decrecimiento, estamos intuyendo, de las agencias in-house, porque ya no estarán basadas en talento, sino que estarán basadas en talento y tecnología, y la capacidad de aceleración tecnológica es más potente cuando eres un agente externo que cuando estás en tu organización, si eres un banco, una compañía aseguradora o una compañía de retail. Entonces, esto es la parte de creatividad y contenidos in-house, la parte de automatización de procesos pesa el 54%, experiencia de usuario, analíticas, métricas, inteligencia artificial ya era un 43% y tener en cuenta que estos son datos del segundo semestre de 2024. Estamos cerrando los datos del 25, pero hay un dato significativo en la parte del 43% de inteligencia artificial que sí que muchos anunciantes están trabajando en ello y están empezando. Por un lado, es verdad que lo están haciendo en silos, porque vemos a los departamentos de data trabajando, por un lado, en toda la parte de alimentación de inteligencia artificial para datos propios de la compañía, pero también que afectan a marketing, y por otro lado lo vemos en la parte baja de la ejecución, que es en la parte de producción. Estas son las dos áreas en donde actualmente estamos viendo más impacto en la inteligencia artificial, pero va a ocurrir en toda la cadena end-to-end, con lo cual hay que empezar a estar atento y sobre todo a empezar a abrazarla y a utilizarla, porque ya lo están exigiendo algunos anunciantes y ya estamos gestionando concursos en los que la presentación del concurso, la presentación creativa, está generada completamente por inteligencia artificial. El otro día en Estados Unidos una agencia presentaba, mirad, os voy a enseñar el producto que presentamos en el concurso con inteligencia artificial y el producto que luego hemos ejecutado. Al final, la verdad es que cuando los comparas, es verdad que hacíamos el chiste de si esto fuera en España te quedarías con la parte de inteligencia artificial y ya no rodabas, pero es verdad que habían rodado, incluso había planos que dices, pues no sé si me hubiera quedado con la opción generada por la inteligencia artificial. Cuando miramos el presupuesto, sí que hay una parte de presupuesto adicional, ¿vale? Y veréis un poco de dónde se roba. Con lo cual, es verdad que esos cajones que tenía el anunciante de publicidad o mi agencia creativa, mi agencia de medios, mi agencia de CRM, bueno, pues se van disolviendo y empiezan a aparecer otras áreas en donde se va el presupuesto y a las que tenéis que acceder como industria, porque son necesarias para poder generar el trabajo que se pide a día de hoy. Cuando miramos también cómo se distribuyen los proyectos, pues es verdad que si miramos todavía hay una parte importante en agencias creativas, en la parte de relación continua, pero sabéis que la parte de proyectos va creciendo, con lo cual, ¿eso qué hace? Eso genera en los empresarios una imprecisión en la generación de su plantilla de trabajo, en prever esos resultados y esas inversiones que tiene que hacer en el año, porque al final no tienes nada seguro y vas trabajando por proyecto, y esto también tiene que cambiar en la industria. Tienes que ser capaz de ser rentable en la generación de proyectos y, por lo tanto, ser más estricto, que ya conocemos muchas veces de no, empezamos un proyecto en enero, no te preocupes que van a ser 3 meses y en diciembre todavía estás con el proyecto arrastrando horas y horas y, por lo tanto, la rentabilidad se cae. Tenemos que ser capaces de trabajar de forma rentable también por proyecto. Y luego tenemos que ser capaces de, y aquí es el tema que nos ocupa hoy, de hoy en los concursos, aunque sea un proyecto, no voy a invitar a 56 agencias para que simplemente elija la idea. Qué tan importante es un proyecto como una remuneración por fee y el proceso de selección hay que hacerlo igual de bien. Entonces, aquí miramos efectivamente que esa parte de por proyecto crece y también hay que saber gestionarla.
Y luego dos temas que yo creo que los ha mencionado Jesús. Estamos en un mercado en el que hay un exceso de oferta, o sea, ya sabéis que agencias hay millones, sois muchos los que competís y, por lo tanto, cuando miráis un anunciante, no he incorporado el dato aquí, pero ya sabéis que es uno de los mercados, comparativamente con los 13 mercados que monitorizamos en Scopen, uno de los mercados más activos en el número de llamadas que recibe un anunciante para generar nuevo negocio, es decir, los anunciantes están saturados de recibir llamadas. También estamos viendo el movimiento de las agregaciones o sea, de por fin tener compañías españolas con un peso representativo en el mercado, multicapacidad, es decir, que tienen diferentes disciplinas, igual que teníamos los grupos o franceses o americanos o ingleses, empieza a haber grupos españoles con cierta presencia en el mercado, lo cual yo creo que es bueno porque si no es muy complicado escalar. Pero es verdad que sigue siendo un mercado con una oversupply, es decir, hay un exceso de oferta. Y además creo que hay un escaso corporativismo y lo vemos de forma recurrente en concursos en los que han decidido no presentarse y luego de repente hay una agencia que se presenta con un precio que no es, en concursos de la administración en los que a veces las prácticas no son las deseadas. Por lo tanto, yo creo que estos son dos áreas. La parte de exceso de oferta es complicado, pero la parte de corporativismo creo que es algo, y me alegra, que yo creo que es algo que lo que la FED estáis trabajando y que es importante, es decir, que consigáis poneros de acuerdo, porque solo la fuerza del grupo y la fuerza de la industria va a conseguir ayudar a generar mejores prácticas en el mercado, porque si al final todo el mundo se va saltando la regla, que es lo que ha pasado históricamente, esto no se consigue. Y luego, perdonad. Y luego vamos a ver la presión del CMO, porque es verdad que las agencias, por un lado os quejáis de, oye, al final es complicado, el cliente no me presta toda la atención que debería, al final no soy importante y no tengo peso. El CMO, y creo que tenemos aquí alguno, está súper presionado. No es la figura que más peso tiene en el comité de dirección y lo vemos, al final no deja de ser un gasto. La parte de marketing y comunicación y a lo que le eliminas el beneficio de la compañía sube. Con lo cual, tiene bastantes problemas el CMO y, por lo tanto, debemos ser sus aliados. Debéis ser su compañero de viaje para ayudarle a elevar su posición. Y yo creo que aquí hay áreas como, lo estamos viendo, al final los presupuestos de marketing, y esto es de Gartner, welcome to the era of less. Los presupuestos de marketing se van a recortar, no van a crecer. Y a todo el mundo le están pidiendo hacer más por menos. Es decir, no es un ejercicio de quiero apretar a mis agencias porque quiero apretarlas, sino es que a mí me están recortando el presupuesto y tengo que hacer muchísimo más de lo que hacía con muchísimo menos presupuesto. Y esto lo vemos como tendencia en un mercado como Estados Unidos, en el que efectivamente se recortan los costes. Y los presupuestos no van a volver después de pandemia y se va a considerar que se pueden eficientar. Por eso decía también en la parte de producción, en donde vemos, en la parte de data, en la parte de producción, donde vemos que se pueden bajar esos costes. Por un lado, en las menores inversiones en medios, porque eres capaz de llegar a tu audiencia de forma directa y, por lo tanto, no comprar tantos medios. Y, por otro lado, porque al final tienes que conseguir ejecutar en todos esos canales y en todas esas plataformas con el mismo presupuesto o menos del que tenías antes. De hecho, nosotros, y esto ya sé que no va a sonar muy popular, pero estamos cerrando presupuestos menguantes gracias a la inteligencia artificial. Es decir, en un lugar en el que tú tenías para producir 2.000 assets una pirámide de 3 FTEs, estamos cerrando para el siguiente año 2,5 FTEs con una reducción del coste y con un incremento de piezas. ¿Esto cómo se puede hacer? Gracias a la tecnología. Si no, no se podría hacer, pero es que esto es real y esto es un pain point que tiene el anunciante. Al final tengo más canales, tengo que dar en más formatos y con la personalización tengo que hacer formatos más personalizables, con lo cual esto escala infinitamente. Pero si lo hacemos con tecnología gestionada por humanos, esto se puede conseguir escalar y no reducir presupuesto de áreas core como son la parte de ideación o la parte de estrategia o la parte de research. Entonces, este es el panorama que nos encontramos. Al final, lo que se les pide a los anunciantes es foco en optimización y serán las dos palabras que más habéis oído en un anunciante: necesito eficiencia y necesito productivizar todo lo que estoy generando. Y este es un punto claro en el que los anunciantes están trabajando y en el que vemos que la tecnología tiene un papel fundamental sin dañar la creatividad, porque al final aquí se trata de que haya seres humanos que vigilen, pero al final esa generación de assets a escala se puede hacer gracias a la tecnología de forma potente y de forma bastante razonable para un consumo de un uso de un
un segundo que vas a poder consumir a lo mejor ese medio o incluso con mucha más calidad. Pero sí que estamos viendo que se puede hacer, pero esto es lo que le piden a los anunciantes. Anunciante, necesito que eficientes tu presupuesto y que puedas hacer más con menos de lo que tienes. Y al final, cuando ellos ven, bueno, pues vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, no porque yo quiera utilizarlas en marketing, sino porque ya las estoy utilizando yo en mi propio departamento de marketing, en mi propia generación de agentes para trabajar en datos y para trabajar en algunas de las tareas que estaban haciendo profesionales, lo primero que asocias es eficiencia, ¿vale? Pero no es eficiencia para solo querer recortar, es eficiencia para poder hacer más, para identificar, testar, optimizar y entrar en segmentos, en personas, es decir, para ser más preciso, con mejores resultados y con costes más eficientes. Con lo cual, si veis un poco, esta es, y al final tenemos un punto que es Headcount Reductions, que esta es una parte de negociación importante, y está aquí Marta de compras que lo entiende, pero que efectivamente esto es parte de lo que le están pidiendo al anunciante. Y luego hay otra parte que yo creo que esto también lo vemos crecer y lo vemos crecer en un montón de marcas, es la parte de la experiencia. Creo que es un punto en el que la digitalización va creciendo, pero los anunciantes cada vez invierten más en la parte de experiencia porque cada vez es más difícil alcanzar a los consumidores en simplemente los canales convencionales o los medios convencionales. Al final, si miramos el mercado y el mercado español, vemos una marca como Repsol que está trabajando en ocio sostenible, y ocio sostenible es generar experiencias de música en las que pueda generar ese engagement con su audiencia de un modelo distinto. Miramos un Santander y apuesta por la plataforma S-Music. ¿Por qué? Porque son entornos en donde puede generar ese contacto. Y esto no va a parar de crecer. Si miramos al final, va a cambiar la curva y la parte de activaciones, experiencias, que por supuesto luego son amplificables en medios, va a crecer exponencialmente. Y creo que esto, hay una forma de ejecutar artesana que va a premiar el talento. Es decir, hay una parte de esto que sí que vas a poder amplificar con inteligencia artificial, pero hay una parte de craft y de ejecución que lógicamente lo tiene que hacer el ser humano, con lo cual esta es una de las palancas que sí que creemos que tiene mucho potencial y que está creciendo y lo vemos en múltiples marcas. Y luego al final también vemos un poco la parte de la economía de los creadores, que desde el punto de vista de las agencias se ha abrazado poco. Se está abrazando mucho desde las agencias especialistas, desde las agencias de influencia, desde las agencias de social media especializadas, pero desde el colectivo de agencias genérico no se abraza como tal. Y al final, la economía de los creadores es una economía que está ahí para trabajar en consonancia con las agencias y para trabajar de forma conjunta. Una cosa no elimina la otra, pero hay que empezar a encontrar los modelos, las plataformas como YouTube, Meta, TikTok, etcétera, lo trabajan de forma muy potente y entienden que es una parte de sus activos, pero creo que el mundo de las agencias tiene que empezar a trabajarlo y no solo como un vehículo de medios, sino que tiene que empezar a trabajarlo como un conector y parte del talento que gestiona. Al final lo que estamos viendo es que social se está convirtiendo en una herramienta de top of mind muy clara, es decir, yo desvío inversiones en la parte de medios convencionales y empiezo a meterlo en social como una estrategia de upper funnel, que la verdad es que no es lo que estamos habituados, pero si miráis las inversiones, es verdad que es la categoría belleza, pero esto está pasando en un poco todas las compañías, está creciendo esas inversiones y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar con este ecosistema de no solo influencers, sino también creadores que pueden formar parte del activo de nuestra compañía para trabajar. Y esto todavía no me he encontrado ninguna agencia del formato convencional que sea capaz de integrarlo en su discurso más allá de utilizo un influencer para amplificar o utilizo un influencer como se utilizaba un product placement hace años, ¿vale? Entonces, creemos que esto es algo que hay que crecer. De hecho, el Festival de Cannes está creciendo de forma muy potente en el área de creadores e influencia y es un entorno en el que tenemos que aprender a manejarnos y aprender a utilizar estos activos y este talento dentro de nuestras estrategias como un activo más, no simplemente protegiendo y diciendo que lo hago todo. Es lo mismo que la colaboración. La colaboración no solo debe ser con agencias que son tus pares, sino también con esta comunidad que es muy relevante y que tiene unos ratios de audiencia enormes. Yo creo que las agencias de medios quizás han entendido mejor porque al ser una especie de vehículo de comunicación lo han entendido mejor y lo adoptan quizás de mejor manera, sobre todo con la parte de métricas, escucha, KPIs, etcétera, pero creemos que es algo que tiene que saltar también al resto de los entornos de forma notable e integrarlo y utilizarlo a su favor. Con lo cual, si veis un poco, el CMO no está precisamente tranquilo y además de los concursos tiene algunas otras cosas que le preocupan en su agenda. La parte del marketing evoluciona de forma súper rápida
y ellos tienen que evolucionar también dentro de sus compañías. Muchos CMOs dentro de sus organizaciones duran poco tiempo porque desde el board se considera que no está consiguiendo el potencial y que no está consiguiendo las ventas y que no está consiguiendo los resultados y la transformación a la velocidad que necesita. Y además miramos el panorama de los consumidores y muchos están confusos porque esa omnicanalidad en las campañas no existe. Al final sigues trabajando en silos, que gran parte también es que el CMO pueda trabajar con el CEO, pueda trabajar con el responsable de ventas, puede trabajar, o sea, hay una parte de ecosistema que romper o que facilitar dentro del cliente, pero vosotros, como colaboradores de la marca, sois una parte importante de esta ayuda en la colaboración conjunta y creo que tenéis un rol y un papel que hacer para facilitar esta parte. Por lo tanto, además de un consumidor que está más fragmentado que nunca, hay que modificar los procesos internos para atender a la omnicanalidad y colaborar cross-funciones dentro de las organizaciones del cliente, ejecutar de forma mucho más ágil y reaccionar, automatizar procesos para hiperpersonalizar mensajes. Al final, los clientes son capaces de sacarte un segmento súper pequeño y empezar a hacer lookalike y cruzarlo con su base de datos para tener segmentos de personas que cada vez van a tener más identificados y más segmentos diferentes. Antes teníamos los buyer persona, que eran grupos relativamente grandes y un anunciante tenía 4. Ahora estamos empezando a ver segmentos de 500, de 600 segmentos a los que hay que comunicar y hay que comunicar de forma personalizada, con lo cual tenemos que empezar a trabajar y eso es imposible hacerlo en el modelo tradicional de agencia manual, imposible. Con lo cual hay que empezar a meter toda esa tecnología que nos permita hablar y comunicarnos a esos consumidores segmentados. Centralizar los datos, yo creo que hay una parte de data también y me refiero más aquí a la parte de agencias vinculadas con el entorno creativo. Hay que empezar a trabajar con la parte de data, es fundamental, no solo data de escucha o data de audiencia, sino datos de verdad de los que posee el cliente. Empezamos a ver un montón de tecnologías en la que no es necesario que el cliente te facilite tus datos, que era una de las barreras que había antes. Ahora existen los clean rooms, existen toda la parte de, pasando de ID Graph a la parte de dato propio de cliente y de dato de CDP que viene de datos externos, de cómo podemos identificar esos usuarios, y todo esto tiene que estar familiarizado dentro del lenguaje. Está bien que tú no lo operes, pero tienes que saber de qué se trata y, por lo tanto, tienes que tener equipos que sepan trabajar en esto. Necesidad de reforzar la marca, y la marca es una parte que os compete de forma muy importante, es decir, hay que seguir trabajando en ese largo plazo, seguir demostrando que la construcción de marca es importante. Nos encontramos con muchos clientes que han forzado su parte de ventas digitales en los últimos años y es verdad que han conseguido resultados estupendos, pero ahora se dan cuenta y cuando miran su marca dicen es que mi marca ya no tiene la relevancia que tenía, con lo cual tengo que seguir trabajando en esa construcción de marca, en ese refuerzo. ¿Eso es trabajar ahora en propósito? Pues probablemente no. ¿Eso es trabajar en un supermanifiesto de marca? Probablemente no. Pero hay que seguir reforzando esa marca porque tienes que tener un buen equilibrio entre lo que consigues generar en ventas y lo que consigues generar en reputación, en marca, en toda esa visión. Pero hay que balancearlo. Y no podemos estar solo aquí, porque al final al cliente lo que le piden es resultados a corto plazo. Con lo cual, y de empezar a trabajar con esa parte de algoritmos, entender cómo funcionan y las nuevas exigencias del cliente. Con lo cual, si miramos cómo trabaja, o sea, el tablero que tiene que gestionar un cliente ahora, que muchas veces decimos, el CMO, la verdad es que no hace caso a la agencia creativa, este es el panorama que se encuentra un cliente. Y cuando miramos Brand Creativity and Positioning es esto, y si miramos la parte de Paid Media, si nos miramos en agencias de medios y agencias creativas, son estos dos trocitos de este ecosistema enorme en el que tiene que trabajar. Entonces, esto se está haciendo muy complejo, pero es importante entender el tablero de juego, aprender constantemente de cómo están cambiando los modelos. O sea, el panorama está hiper complicado, pero hay que entender todos estos puntos de contacto para ver cuál es el rol que tiene que tener tu compañía y tú como empresario dónde te quieres focalizar. Evidentemente es imposible hacerlo todo, incluso cuando los grupos nos dicen lo hacemos todo, nos resulta bastante poco creíble, pero hay que entender un poco todas las patas que tiene que trabajar un CMO y, por lo tanto, el concurso que estamos trabajando de marca en este momento es muy importante, por supuesto, pero hay otras áreas también que le afectan de forma directa, con lo cual miremoslo con la perspectiva que necesita e intentando ser comprensivos en todo el ecosistema que tiene que montar el anunciante y cómo tiene que montarlo, para también preguntar y podernos ofrecer, yo creo, de, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Preséntame al resto de colaboradores que tienes en el ecosistema, ¿cómo podemos trabajar los datos conjuntos? Si yo voy a trabajar en la parte creativa, ¿cómo vamos a hacer la escala y la entrega de todos la información que tienes que hacer? ¿Cómo vamos a trabajar la parte fotográfica para que lo puedas hacer en tus marketplaces? Es decir, que hay un montón de áreas en las que hay que trabajar. Y por eso
también tenemos el cliente con todas esas presiones y ese ecosistema complejo de marketing en el que tiene que trabajar, y tiene además a sus compañeros de compras, ¿no? Que al final su vocabulario no es ni el top of mind, ni la conversión, ni la personalización, ni el marketplace, ni el KPI, ni el ROI, ni la venta, ni el CPM, ni ninguna de estos, sino que es más bien: tengo que comprar un servicio, lo tengo que comprar al mejor precio y esas son sus reglas del juego, y tengo que conseguir encontrar el mejor compañero de viaje. Si miramos en España, la especialización en compras marketing es muy pequeña. Hay solo un 4% de compañías que tenga profesionales especializados en compras marketing. Con lo cual hay que ayudar, y yo creo que es una buena labor de la FEDE, ayudar a que este colectivo que compra un montón de cosas y además marketing, y no es especializado, entienda la sensibilidad de lo que significa comprar marketing, que creo que, bueno, pues tiene unas características, y Marta lo contará luego, diferentes a las que puede tener comprar otro tipo. Pero vamos, que cada compra de un activo tiene su especialidad, no somos más raros que nadie, pero es verdad que aquí hay una parte de intangibles que es importante entender. Pero el director de marketing, y sobre todo en compañías grandes, es que trabaja muy de la mano con procurement, no tiene libertad de decisión. Y al final hay unos procesos de procurement que hay que seguir, unas metodologías de la casa que hay que seguir y que hay que cumplir, y por lo tanto tiene el margen de maniobra que tiene. Y los servicios profesionales, además, si los miramos, en su mayoría se compran por concurso, con lo cual no parece que los concursos vayan a desaparecer, que muchas veces decimos: oye, el mejor modelo sería una adjudicación directa o simplemente mediante unas credenciales. Es que es difícil romper el modelo que existe en las empresas. Por lo tanto, una reflexión y un dato de nuestro estudio: efectivamente, la mayoría, los anunciantes, eligen por concurso, y el modelo de concurso es el modelo establecido, y por lo tanto está bien trabajar en hacer esta parte de concursos justos y concursos más fáciles para los clientes con esta parte educativa, que yo intento ver esta plataforma, que a veces se ha hablado de plataforma de denuncia, de concursos justos, etcétera, como una plataforma de sensibilización y educación, que sí que creo que es importante para el colectivo. Al final, los concursos va a ser el modelo habitual que nos vamos a encontrar, pero por supuesto tienen que ser responsables, y yo sí que creo, habiendo trabajado en concursos desde hace más de 23 años, que hay una parte de compliance, de responsabilidad, mucho mejor ahora que había hace muchos años, ¿vale? Creo que antes pues, las corporaciones eran más laxas, no había una normativa tan clara, y creo que el mundo era más laxo en general, ¿vale? Creo que estamos yendo hacia el buen camino. Hay una parte de actitud responsable por parte de las compañías, que me parece que está mejorando. Hay una parte de transparencia, como decía, con compliance, que también es importante. Es verdad que a veces nos ponen a competir con compañías que no tienen mucho que ver, es verdad, pero es que también el panorama está súper fragmentado. Pero creo que la transparencia también está mejorando. ¿Que hay áreas de mejora? Por supuesto. ¿Que hay áreas de sensibilización? Por supuesto, pero creo que está mejor y, por supuesto, justa, como decís vosotros. Yo creo que aquí hay una parte de que los anunciantes den la cara cuando van a adjudicar, que no dilaten los plazos innecesariamente. O sea, creo que hay un montón de cosas que se pueden mejorar en el día a día, pero que creo que estamos mejor que estábamos hace tiempo. Si miramos el modelo de concurso, al final, para nosotros, la clave está en los agentes invitados. Es decir, si tú haces, por supuesto hay que hacer todo el resto, pero si tú haces un buen trabajo de filtrado, de análisis de mercado, de lista larga, de selección de lista media, de hacer un match entre lo que tú necesitas y lo que las agencias son capaces de ofrecerte con los criterios que consideres como anunciante, creo que aquí tienes el 50% del pitch hecho, y por lo menos la parte más importante, es decir, a qué agentes pongo a competir, que sean competentes y que tengan capacidad de resolver aquello que me estoy planteando. Luego, por supuesto, lo puedes hacer por credenciales, y lo hemos visto en los datos del Agency Scope, es decir, tú puedes adjudicar después de ver unas credenciales. Hay clientes que lo tienen muy claro y que son capaces de decir: oye, visto lo que he visto los trabajos o las marcas con las que trabajan estos anunciantes, las capacidades que tienen y el equipo que me proponen, con las credenciales soy capaz de decidir por lo menos una lista corta que vaya a la parte de cotización con compras. Hay otros que necesitan un chemistry, es decir, oye, quiero conocer a la gente, nosotros somos bastante partidarios de esta metodología, conocer, plantear dudas, ver cómo la gente piensa, ver la cohesión entre los equipos de una agencia, porque muchas veces no es tan bonita como aparece en los organigramas, y tienes que ver un poco cómo es la cultura de la compañía, cómo es ese equipo, qué tienen en la mente, cuál es su filosofía, por qué creen que existe, que es esa parte yo creo que es muy potente empresarial, ¿no? Al final tienes que tener una razón de existir más allá de ser una empresa que genera
genere ingresos, tienes que entender para qué estás en este panorama publicitario y en qué vas a trabajar. Y por último, oye, pues hay o bien por motivos de compliance dentro de una organización o bien porque quieres ver a alguien en acción, pues hay formas de hacer una prueba o un ejercicio o varios ejercicios que se puede hacer. Nosotros hace tiempo desarrollamos una metodología que se llama Scope and Match Sprint. Algunos de vosotros ya habéis participado en este formato de metodología, que está a medias entre un chemistry meeting y una prueba y un ejercicio. Lo que pretendemos es, y creemos que esto es más importante que nunca, ver la realidad de cómo trabaja un equipo. Es verdad que no te van a resolver una campaña para poderla lanzar, pero la verdad es que con nuestra experiencia tampoco hay muchas veces que la campaña que se ha presentado en el concurso salga el 100% de las veces. Yo creo que tenemos un ratio del 2% de las veces ha salido la campaña que realmente se ha presentado en un concurso. Ha salido la plataforma, ha salido la idea, pero esa idea en sí no ha salido. Es verdad que nosotros hacemos menos concurso por proyecto y hacemos más concursos grandes. Pero esta metodología lo que pretende también es ver la cultura de la agencia, ver los equipos reales también de la agencia trabajando, porque de poco me sirve que en la pirámide de recursos esté un equipo y el día que vengan a hacer la presentación del concurso sea un equipo completamente distinto con 3 americanos y 2 ingleses que vengan a presentar y que no los vuelva a ver nunca más en mi vida. Con lo cual, esto lo que pretende es hacer una sesión de trabajo con un reto, es una sesión de 4 horas, que planteamos un reto en directo, la agencia y el cliente trabajan también conjuntamente y la verdad es que funciona muy bien. Llevamos 9 años trabajando en ello en Brasil no hacemos ningún concurso que exija un ejercicio específico, sino que todos lo trabajamos con esta metodología. En España llevamos 6 años, 4 en Portugal, 2 en México y Latinoamérica y más de 6 años en concursos globales y la verdad es que con un buen ratio de éxito, porque al final el cliente conoce profundamente a la agencia, por lo menos en esa sesión de 4 horas, mucho más que en un ejercicio que es una puesta en escena y salir, y la verdad es que las relaciones suelen ser más duraderas. Y luego, al final, si intentamos y cuando yo me planteaba hacer esta presentación y pensaba, oye, ¿cuáles son los requisitos de un concurso? Yo creo que todos lo sabéis, están recogidos en los acuerdos de procedimiento que hemos trabajado en innumerables ocasiones con la Asociación Española de Anunciantes. Creo que todos lo tenéis en la cabeza, pero al final es como debe ser un concurso justo, ¿no? Que al final yo creo que es esa parte de limitar el número de agencias para que no haya un excesivo número y porque además si has hecho, como decía yo, ese trabajo de filtrado, al final tienes que tener claro qué agencias crees que pueden conseguir tus resultados o te pueden ayudar a solucionar tu reto. Tener claro el reto y la solicitud, qué es lo que estoy poniendo encima de la mesa. ¿Cuál es? El otro día decían en una de las agencias, vamos a ser este sector es un sector de servicios, vamos a pasar de ser un sector de servicios, por favor, a un sector de soluciones. Entonces, vamos a ver un poco qué compañeros me pueden dar esas soluciones y para dar una solución tengo que dar un reto concreto, que sea más o menos real, que tenga un scope of work real, que tenga una dimensión de presupuesto y esto es poner las reglas en la mesa, porque también, como digo, si decís que no, no pasa nada. No pasa nada, o sea, se puede decir que no por picos de trabajo, porque el cliente no encaja, porque estáis saturados con otros clientes, no pasa nada, o sea, hay procesos, es verdad que este año está siendo relativamente tranquilo, pero que hay procesos y hay licitaciones permanentes, con lo cual no hay que tener esa obsesión de presentarse absolutamente a todo lo que entra. Yo creo que hay que discernir entre, bueno, pues ahora mismo el equipo no puede y no vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, con lo cual es mejor no presentarse y os aseguro que si decís que no no vais a entrar en una lista en la que nunca más se os va a volver a llamar. Yo creo que razonado es perfectamente comprensible. Los plazos, sí que es importante dar plazos a las agencias para que trabajen, pero también os digo, conocemos a las agencias. Nosotros damos plazo y las preguntas al briefing vienen la semana antes. ¿Por qué? Porque también creo que os presentáis a lo mejor a demasiados concursos y no tenéis todo el equipo que necesitáis para dar lo mejor de vosotros mismos o tenéis a los equipos ocupados con los clientes, con lo cual yo creo que hay que hacer ese balance y hay que hacer esa reflexión cada vez que te entra o que recibes una invitación a un concurso de verdad puedo hacerlo lo mejor, porque cuando siembras eso es lo que queda luego. Y eso es lo que luego se acuerdan para una siguiente licitación de ¿les vamos a invitar? No, es que en el anterior concurso la verdad es que no lo hicieron todo lo bien que deberían. Entonces, yo creo que es importante hacer esa reflexión previa por vuestra parte como empresarios de ¿tengo capacidad de presentarme? ¿Tengo los equipos disponibles? ¿Tengo el tiempo y la tecnología que necesito para hacer frente a este concurso? Y entonces me presento. Y no intentar abarcar mucho. La IP de los concursos, que es algo que mencionabais, al final yo creo que hay que ser muy estricto. Las ideas que se presentan en un concurso son del concurso y nosotros nos hemos encontrado con modelos de, oye, me ha encantado la idea de la agencia A, pero la verdad es que quiero trabajar con la agencia B.
Bueno, pues se pone encima de la mesa, se habla, se pone un coste si la agencia A está dispuesta a vender la idea o a vender la reflexión, se compra y se cierra, pero hay que tener claro la IP del concurso, que es para un ejercicio específico y dentro de un marco de actuación y no se puede utilizar. Es verdad que hay veces que las ideas se repiten, no se repiten exactamente, aunque alguna vez ha ocurrido, pero sí que territorios similares, sobre todo cuando el cliente da un briefing muy cerrado, suelen aparecer, con lo cual nuestra recomendación siempre es a los departamentos de compras o los que estén liderando el concurso que lo avisen inmediatamente de las similitudes, pero que esto se puede comprar, o sea, hay una forma de negociar para quedarse con estas ideas. Y por último, la parte de criterios cualitativos y cuantitativos, ¿vale? O sea, cómo pesa, cómo se va a decidir, quién es el comité de dirección, quiénes son las personas que van a estar en la presentación final y, por supuesto, esa parte de respeto, ¿vale? De intentar dar las mejores condiciones a las agencias para que presenten, de intentar que, por supuesto, todo el mundo esté presente, que no evalúe gente que luego no ha estado en la presentación o que ha estado en una, pero faltaba 3. Entonces, yo creo que esto es una parte de buenas prácticas que se debe hacer. Y luego, por otra parte, lo que decía, la parte de herramientas y contrato. Esto se está haciendo súper complejo en los concursos que estamos gestionando, porque hay una parte de inteligencia artificial y seguridad de los datos, porque hay una parte de alojamiento de datos y tecnología que es súper relevante y creo que las agencias que al final, bueno, yo también he estado en ese lado y somos optimistas por naturaleza, bueno, pues ya vamos a firmar el contrato, ya vamos a ver y empezamos a trabajar, creo que tenéis que ser un poco más estrictos en el sentido de, oye, o firmamos una carta de intenciones en la que quede recogido, vamos a tener un abogado con toda la parte de data y seguridad, porque al final, oye, vuestras pólizas de responsabilidad civil son muy cuantiosas y las exigencias de los contratos son muy cuantiosas, pero ir preparados porque esto no hace más que hacerse más complejo. Y estamos metidos ahora en 2 procesos en los que hay una parte de seguridad de los datos, de tecnología, de IPs y de inteligencia artificial, porque tú puedes ofrecerle al cliente tu inteligencia artificial, pero lo que se genera en 3 años o en 2 años después de esa inteligencia artificial, ¿de quién es la propiedad? ¿Es del cliente? ¿Es de la agencia? Hay un montón de datos, vamos a esperar a la ley que va a salir ahora este verano y que está todo el mundo esperando, pero que es importante que vayáis bien armados con estas respuestas porque cada vez son más frecuentes dentro de los procesos de concursos. Y nada, simplemente por volvemos al elefante en la habitación. Hay que abrazar la inteligencia artificial, yo creo que es una magnífica oportunidad para el entorno de agencias y ahora os vamos a contar un poco dónde estamos viendo el impacto directo actualmente, el impacto a corto plazo, ¿vale? En las agencias de medios lo estamos viendo en la parte de integración de datos y en la parte de behavioral data con inteligencia artificial, en la parte de recolección de datos, en la parte de mercados sintéticos y cómo se generan esos datos, en la parte del uso del dato del cliente y la propiedad, como os decía, de los aprendizajes, quién se queda con esos aprendizajes que has metido dentro del cliente, la parte de desarrollo de agentes sobre plataformas para que el cliente luego pueda tener la propiedad de esos agentes para seguir trabajando, seguridad y alojamiento de los datos, modelo de traspaso de contratos, implicación de pirámide con humanos y agentes, ¿vale? Que esto, como decimos, estamos firmando ya modelos de pirámides en las que va evolucionando los FTEs porque van sustituyéndose por agentes y la parte de modelos de remuneración, porque si tú sustituyes personas por agentes, tienes que sustituir el modelo de remuneración, porque lógicamente no vas a cobrar lo mismo. Y todo esto hay que trabajarlo. En la parte de creatividad, por supuesto, en la parte de integración de datos, en la parte de generación de insights, que a veces lo haces con datos propios del cliente y a veces los haces con datos de terceros y ver un poco cómo generas esos datos, uso y generación de imágenes y cómo se generan esas imágenes en entornos seguros, cómo metes la parte del brand book de la marca para que esté alineado y esté controlado, la parte de producción de assets a escala y esa parte de personalización, gestión de creadores y derechos, que es otro área importante y cómo los incorporas dentro de tus capacidades, implicación en pirámide de humanos y agentes y lo mismo modelos de remuneración. Y por último, en la parte de producción, un poco también la parte de creación de piezas on brand, es decir, cómo generas esa inteligencia artificial y la alimentas con el manual de marca del cliente para que todo esté desarrollado bajo la marca y cómo combinas esa parte de humanos con agentes para que de verdad lo supervisen, la parte de gestión de derechos, perfeccionamiento de las Content Factory. Ya sabéis que ahora muchos de vosotros estaréis desarrollando modelos de Content Supply Chain, pero Adobe también lo está haciendo, Salesforce también lo está haciendo y por lo tanto vamos a ver un poco cómo queda el juego y probablemente alguien que ni siquiera sabemos todavía el nombre de su marca también lo está haciendo, pero veamos cómo queda y cómo queda eso dentro de la legislación con el cliente y el tema de las licencias, porque una agencia creativa, por poner un caso, las de medios era más caro montarlo porque tenías que acceder a todos los datos, pero una agencia creativa al final eran 2 y un ordenador. Ahora es un número de licencias y un número de costes de entrada que es enorme.
en temas de inteligencia artificial, tecnología, legislación. Es decir, esto se va encareciendo y, por lo tanto, esto lo que va a hacer, y también es parte del fenómeno de concentración, cuando vemos una compra de Omnicom al grupo IPG, no es casualidad. Es una parte de cómo se está consolidando el mercado, porque al final las inversiones que hay que hacer para ponerse al día son enormes y, por lo tanto, en solitario es mucho más complicado. Pero empieza a haber una barrera de entrada para montar una agencia que es importante tenerla en cuenta. La parte de supervisión creativa humana, al final hay una evolución de esos perfiles, al final van a ser prompters o como quiera que los quieran titular en esta universidad dentro de unos años, implicación de la pirámide de humanos y agentes y, por lo tanto, también modelos de remuneración, cómo se va a remunerar esa parte de producción. Así que nada, yo, por supuesto, somos súper partidarios de los concursos justos, intentamos siempre y quiero creer que lo conseguimos desde hace más de 25 años en Scope en trabajar en concursos justos, transparentes, intentando ayudar a las agencias lo máximo posible para que desarrollen sus capacidades y muestren su mejor faceta, también ayudando a los anunciantes a guiarles en la medida en la que podamos en esos procesos, para aportarles información, para darles benchmark, para darles mejores prácticas. Y creo que es muy importante que siga habiendo concursos justos, pero en un entorno en el que es profundamente cambiante y en el que creo que si me invitáis dentro de 2 años estaremos aquí hablando de concursos justos y muchas cosas más. Así que nada, muchísimas gracias.